La tormenta de emociones que invadió mi cuerpo aquel día no se puede describir con facilidad. El peso de la traición estaba tan incrustado en mi ser que ni el aire fresco de la mañana podía aliviar mi angustia. Miré a través de la ventana de la cocina, observando la nieve caer lentamente sobre el jardín vacío. La casa, que solía ser mi refugio, ahora me parecía ajena. La misma casa que había compartido con Janice, mi esposa, durante 3 largos años, ahora me estaba aplastando bajo el peso de una verdad dolorosa. Una verdad que había sido velada por su sonrisa durante tanto tiempo. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café frío en mis manos. No sabía si el café me mantenía despierto o si solo lo tomaba por costumbre. Una costumbre que había forjado con Janice durante los años de matrimonio. Pero nada de eso importaba ahora. Mi mente estaba atrapada en un solo pensamiento. Uno que se repetía una y otra vez. Como un eco en la oscuridad. Janice me está dejando. Y lo está haciendo por él. Brandon. El nombre me quemaba en los labios. El exnovio de Janice. El hombre al que ella había amado antes de que nuestras vidas se cruzaran. Y ahora, ese mismo hombre estaba regresando a su vida. Despojándome de todo lo que pensaba que era mío. De todo lo que pensaba que teníamos. Como si todo lo que había construido con ella fuera solo un puente hacia su verdadera felicidad. Había descubierto su traición esa mañana. Por accidente. Al escuchar su conversación con su hermana Susan. En una llamada telefónica que, aunque intentó que fuera discreta, dejó claro lo que se estaba cociendo en su corazón. Dios, hoy me ha quitado 3 veces. Había dicho Janice con una risa nerviosa. Desde que Brandon regresó el mes pasado. Simplemente no puedo tener suficiente de él. Las palabras atravesaron mi pecho como cuchillos afilados. Y el sonido de su voz se quedó grabado en mi mente de una manera insoportable. ¿Cómo pude ser tan ciego? Había estado ciego por el amor que le tenía. Por la esperanza de que nuestro matrimonio sobreviviera a todo. Pero ahora, la verdad me golpeaba con una brutalidad imparable. No podía quedarme allí. No podía quedarme mirando cómo mi vida se desmoronaba. De alguna manera, la ira que había acumulado dentro de mí comenzó a desbordarse. Y la única forma de procesarlo era actuar. Decidí que debía desaparecer. No podía quedarme allí, observando cómo ella tomaba lo que no le pertenecía. Cómo ella se entregaba a alguien más mientras yo estaba atrapado en una vida que se había convertido en una mentira. Pero antes de hacer nada, necesitaba confirmarlo todo. Necesitaba escuchar de sus labios lo que había escuchado por accidente. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la sala de estar. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa para mis nervios. Tomé un profundo respiro antes de entrar. Cuando la vi sentada en el sofá, sonriendo de manera vacía, supe que era el momento. No podía esperar más. Janice, dije. Mi voz temblaba. Ella levantó la mirada, sorprendida. Pero rápidamente ocultó cualquier indicio de culpa. Su sonrisa era una máscara que nunca antes había visto. Pero que ahora me era tan familiar como un susurro de traición. Sí, cariño, respondió ella, tratando de sonar relajada. Pero sus ojos no podían esconder la ansiedad que la invadía. ¿Es cierto?, la interrogué, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Es cierto que quieres irte con Brandon? Ella se quedó en silencio por un momento. Y en ese instante supe que todo estaba perdido. Finalmente, bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Sus labios temblaron antes de que hablara. Y aunque su voz era suave, cada palabra me dolió más que la anterior. Sí, susurró, Brandon. Él me pidió que volviera con él. Y yo, su voz se quebró. No puedo seguir viviendo esta mentira. Te quiero.
Pero no de la forma en que necesitas que te quiera. Las palabras me golpearon con tanta fuerza que sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. El amor que había creído que teníamos. El amor que había sido mi todo. Ya no era suficiente. En su corazón ya no había lugar para mí. Solo para él. Para el hombre del que había huido años atrás. Pero que ahora, de alguna manera, parecía tener la capacidad de llevarla de regreso. Quería gritar. Quería pegarle. Quería hacerle sentir el mismo dolor que yo sentía en ese momento. Pero algo dentro de mí se detuvo. Algo dentro de mí sabía que ya no podía hacer nada para cambiar las decisiones que ella había tomado. No podía hacer nada para cambiar la forma en que me veía. Como un capítulo cerrado de su vida. Solo quedaba una opción: irme. Sin decir más, me di la vuelta y salí de la casa. Subí a mi coche y comencé a conducir sin rumbo fijo. No sabía a dónde iba, ni qué iba a hacer. Pero lo que sí sabía era que no podía quedarme allí. No podía seguir siendo el hombre que había perdido todo por el amor de una mujer que ya no me quería. Era hora de desaparecer, de borrar todo lo que había conocido, de desaparecer como si nunca hubiera existido. Pero mientras conducía por la carretera desierta, sentí algo dentro de mí. Una chispa de rabia, de furia, de venganza. No lo permitiría. Si ella quería la mitad de todo, se lo daría, pero no de la manera en que pensaba. No sería tan fácil. Esta historia no terminaría de esa forma. No mientras yo pudiera tomar el control de mi vida nuevamente. No mientras tuviera la fuerza para reconstruirlo todo. Lo que sucedió después de salir de la casa fue un torbellino de pensamientos, emociones y decisiones. Conducía sin rumbo fijo. Las luces de la ciudad a lo lejos parecían parpadear como si me indicaran un destino. Pero en mi mente solo había oscuridad. El aire dentro del coche se sentía pesado, como si me estuviera ahogando. Cada paso que daba, cada kilómetro que recorría, me alejaba más de lo que había sido mi vida. La rabia crecía en mi pecho, como una llama incandescente que no encontraba salida. ¿Qué hacer ahora? La pregunta me rondaba sin cesar. Y aunque intentaba no pensar en ella, me era imposible. Sentía que ya no era dueño de mi vida. Yanis se había llevado todo lo que me pertenecía. Mi amor. Mi tiempo. Mi futuro. Pero lo más doloroso era la forma en que había arrasado con mi dignidad. El hombre que fui antes. El que confiaba, el que amaba, ya no existía. Ese hombre había muerto, como si mi vida hubiera sido un sueño y la traición hubiera sido la pesadilla que me despertó. El coche avanzaba sin detenerse. Pero en mi mente, las imágenes de lo que acababa de vivir se sucedían con una rapidez vertiginosa. Recordaba su rostro, el rostro de Yanis cuando me miraba, como si viera a un extraño. La distancia entre nosotros era cada vez mayor, aunque aún estábamos en la misma casa. Esa distancia que había crecido durante los últimos meses se hizo más evidente esa mañana. Cuando finalmente su confesión me destrozó. La mente de Yanis había tomado una decisión. Y la mía se encontraba atrapada en una encrucijada. Ella ya no era la mujer que había amado. Y yo ya no era el hombre que ella pensaba que era. Cada palabra que había dicho, cada gesto, cada excusa, todo era una mentira cuidadosamente construida sobre un pasado que ya no podía sostenerse. Entonces, comencé a pensar en lo que podría hacer. Sabía que tenía que actuar. Pero no de la manera en que Yanis esperaba. Ella pensaba que podría quedarme en la sombra, aceptar su traición y marcharme sin más. Pero yo no era tan débil. No iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. El plan comenzó a tomar forma. No podía permitir que ella se llevara la mitad de todo lo que había construido. El dinero, la casa, todo lo que había sido mi vida hasta ese momento no podía ser simplemente entregado sin más.
Si Yanis quería la mitad, tendría que pagar el precio. Y yo no solo quería venganza. Quería hacerle entender el dolor que había causado. Quería que supiera lo que se siente perderlo todo. Como yo lo había perdido. Quería que viviera en carne propia lo que era perder el control de su vida. Como yo lo había hecho. A lo largo del trayecto. Mi mente fue trabajando. Necesitaba desaparecer. Sí. Pero no de cualquier manera. Tenía que hacerlo de una forma que la dejara sin palabras. Que le mostrara que no me había vencido. La venganza no era solo un acto impulsivo, sino una necesidad profunda de justicia. No podía dejar que su engaño quedara impune. Yanis pensaba que al dejarme ir, todo se solucionaría para ella. Que seguiría con su vida como si nada hubiera pasado. Pero yo no iba a permitir que eso fuera así. El primer paso era asegurarme de que no hubiera ningún rastro. No podía quedarme en la ciudad. Ni siquiera en el país. Necesitaba desaparecer completamente. Como si nunca hubiera existido. Mi dinero, mis bienes, todo lo que había sido mío. Tenía que ser liquidado. Pero no de manera sencilla. No de manera limpia. Quería que ella sufriera la incertidumbre. La desesperación de no saber dónde estaba ni qué había pasado con todo lo que creía que me pertenecía. Con una determinación que nunca había sentido antes. Decidí que lo mejor era hacerlo todo por mi cuenta. Nadie podía saber lo que estaba haciendo. Ni siquiera mi amigo más cercano. La idea de desaparecer por completo y dejarlo todo atrás me llenaba de una extraña satisfacción. Yanis, por supuesto, seguiría con su vida. Pero lo que no sabía es que yo también podía seguir adelante. Y lo haría. Pero a mi manera. Mi primera parada fue el banco. Allí, vacié mis cuentas. No podía dejar que Yanis se llevara ni un solo centavo más de lo que me correspondía. Sabía que ella tenía sus planes. Pero no podía permitir que esos planes se concretaran sin ninguna resistencia. De todos modos, ya no podía hacer nada por salvar nuestra relación. Lo único que quedaba era la justicia. Y esa justicia la encontraría a través de su propio dolor. El dinero que había heredado de mi padre. Mi gran fortuna. Se desvanecía ante mis ojos. Pero de alguna manera. Esto me liberaba. Me sentía liberado de todas las cadenas que había arrastrado durante años. Liberado de una vida que había construido sobre mentiras. Sobre promesas rotas. El dinero, en ese momento, ya no tenía valor para mí. Lo que importaba ahora era la venganza. La certeza de que Yanis pagaría el precio por su traición. Después, me dirigí a la propiedad. Ya había vendido mi casa. Mi bien más preciado. Nada quedaba en mi nombre. Y me sentía extraño al ver cómo todo lo que había sido mío se desvanecía en la nada. Pero el siguiente paso era aún más importante. Tenía que ir al rancho, donde había planeado pasar el siguiente capítulo de mi vida. Allí comenzaría mi verdadera huida. Mi reinvención. Quería desaparecer. Pero no de cualquier manera. Quería hacerlo de una forma que nadie pudiera seguirme. El rancho era la última parada antes de que mi vida cambiara para siempre. La transformación que iba a vivir no solo era física, sino también emocional. Este lugar, tan lejano a la vida que había conocido con Yanis, sería el punto de partida para mi redención. Y aunque no sabía lo que el futuro me deparaba, sabía que la vida, finalmente, me había dado la oportunidad de empezar de nuevo. La conexión con el rancho fue inmediata. A pesar de lo que había dejado atrás. Allí encontré algo que no había tenido en años. Paz. La soledad del campo. El silencio. El aire fresco. Todo era un contraste con la vida acelerada que había vivido. A veces, cuando miraba hacia el horizonte, podía escuchar el susurro del viento. Como si me estuviera llamando a seguir adelante. A dejar el pasado atrás. Y así lo hice. Durante las semanas siguientes, me sumergí en el trabajo.
Aprendí a trabajar la tierra, a cuidar los animales, a reconstruir lo que Yanis había destruido en mi corazón. Cada día era una lucha, pero también una oportunidad para encontrarme a mí mismo de nuevo. La rabia que sentía al principio comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de logro, de haber recuperado el control de mi vida. Sin embargo, lo que no había anticipado era la llegada de alguien inesperado. Alguien que, aunque no sabía, cambiaría por completo el curso de mi vida. Mientras me instalaba en el rancho, todo parecía tomar forma. Había comenzado a trabajar de inmediato, como una forma de mantenerme ocupado, de mantener a raya los pensamientos oscuros que aún rondaban mi mente. El trabajo en el rancho era arduo, pero necesario. Cada amanecer, me levantaba con el sol, sintiendo la tierra bajo mis pies y el aire fresco que me golpeaba la cara. La sencillez de la vida en el campo, lejos de los lujos y complicaciones de la ciudad, me brindaba una sensación de libertad que nunca había experimentado. El silencio en el rancho era total, solo interrumpido por el sonido de los animales o el viento moviendo las ramas de los árboles. A veces me quedaba observando el horizonte, pensando en lo que había dejado atrás. Mi mente, por un momento, trataba de alejarse de las sombras de mi pasado, pero la verdad siempre regresaba. Yanis, su rostro, su risa, su traición, todo estaba grabado a fuego en mi memoria. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Era una pregunta que me hacía a diario, sentado junto al fuego en las noches frías, mirando las llamas danzar. Me preguntaba cómo había sido capaz de entregarle tanto de mí mismo a una mujer que solo jugaba con mi corazón. ¿Por qué no vi las señales? ¿Por qué no entendí lo que pasaba en sus ojos? La respuesta era clara: el amor. El amor me había cegado. Y cuando el amor se convierte en una cárcel, es casi imposible ver las grietas hasta que la puerta se cierra por completo. A lo largo de esos días en el rancho, mi mente comenzó a llenarse de pensamientos más oscuros. Aunque había abandonado mi antigua vida, el resentimiento seguía ahí, en lo profundo de mi pecho. El deseo de venganza no se había desvanecido. Y cada día que pasaba me acercaba más a tomar una decisión que cambiaría todo. La venganza no era solo una cuestión de justicia, sino de recuperar lo que me habían robado. Mi dignidad, mi paz, mi control. Necesitaba que Yanis supiera lo que había hecho. Necesitaba que viera que no podía salir impune de este juego. Una tarde, mientras caminaba por el campo con las manos en los bolsillos, mi mente comenzó a girar nuevamente. La vida en el rancho, la simpleza de las tareas diarias. Todo parecía perfecto, pero lo que había dejado atrás, lo que no podía borrar de mi memoria, seguía siendo el motor que me movía. Estaba decidido a seguir adelante, pero también a dejar una marca en mi pasado. Una que Yanis no podría olvidar. Fue entonces cuando me encontré con él. Un hombre desconocido, de aspecto rudo y mirada intensa. Se acercó al rancho. Al principio, lo observé desde lejos, preguntándome qué quería. A medida que se acercaba, pude ver que llevaba consigo una expresión de cansancio y frustración, como si estuviera huyendo de algo. Me acerqué a él, decidido a no mostrar debilidad. ¿Puedo ayudarte en algo?, le pregunté con una voz que no ocultaba mi desconfianza. El hombre me miró fijamente por unos segundos, como si tratara de leerme. Y luego habló. Busco trabajo. No tengo a dónde ir. Algo en su voz me hizo pensar que había más en su historia de lo que decía. Pero algo también me decía que este hombre podría ser útil para lo que tenía en mente. Sin pensarlo demasiado, decidí ofrecerle trabajo. ¿Qué podía perder? El rancho necesitaba manos extra. Y él parecía dispuesto a hacer cualquier cosa por un poco de comida y un lugar donde dormir. Puedes quedarte, le dije, pero te advierto, aquí se trabaja duro.
Aceptó sin dudar, y pronto se integró a las tareas diarias. Los días pasaban y, a medida que trabajábamos juntos, una extraña camaradería comenzó a formarse entre nosotros. Sin embargo, había algo en él que no me cuadraba. Cada vez que le preguntaba sobre su pasado, él evitaba la respuesta. Algo me decía que este hombre no estaba allí por casualidad. Un día, mientras descansábamos bajo la sombra de un árbol después de un largo día de trabajo, el hombre comenzó a hablar. Era como si el peso de los días de silencio hubiera sido demasiado para él. No me di cuenta de que le había hablado de mi propio pasado, de mi vida con Yanis, hasta que él, con una mirada sombría, comenzó a contarme su historia. Vengo de una vida en la que las mentiras y las traiciones son moneda corriente. Me dijo, y por eso estoy aquí. En mi pasado, tomé decisiones equivocadas, pero ahora busco redención. Su mirada se desvió hacia el horizonte, como si estuviera mirando algo más allá de las montañas. Por un momento, no supe si estaba hablando de sí mismo o si estaba hablando de mí. Pero algo en su historia me tocó. Algo en sus palabras resonó en lo más profundo de mi ser. Tal vez no estábamos tan diferentes. Ambos huíamos de algo. Ambos estábamos buscando algo que no sabíamos cómo encontrar. Esa noche, mientras nos reuníamos para cenar, el hombre comenzó a preguntar sobre mi vida en el rancho. ¿Por qué había huido de mi antigua vida? ¿Qué me había llevado a buscar la paz en un lugar tan apartado? Busco lo que me pertenece. Respondí, con una voz que no ocultaba la determinación que sentía en mi interior. Y tal vez, después de todo, también busco venganza. El hombre me observó en silencio durante un largo momento. Y luego, finalmente, habló. La venganza puede ser un camino largo y solitario. Pero si tienes un objetivo claro, si realmente sabes lo que quieres, entonces no te detengas. Hazlo. Esas palabras me resonaron con fuerza, como si fueran el empujón que necesitaba para continuar con mi plan. No podía dejar que Yanis se saliera con la suya. No podía permitir que la traición quedara impune. Necesitaba que ella pagara por lo que había hecho. En los días que siguieron, mi relación con el hombre se fue fortaleciendo. Aunque nunca llegamos a ser amigos cercanos, sentí que entendía lo que yo sentía. Y viceversa, había algo en su historia que me conectaba con la mía. Ambos habíamos sido víctimas de nuestras propias decisiones, pero también ambos estábamos dispuestos a tomar el control de nuestras vidas. Aunque de maneras diferentes. Mientras tanto, en la ciudad, Yanis seguía con su vida. Yo lo sabía. Las noticias llegaban a mí. Y la confirmación de su nueva relación con Brandon solo avivaba el fuego de mi venganza. Pero ahora, con el tiempo, me di cuenta de que no solo estaba buscando justicia. También estaba buscando algo más. Estaba buscando mi redención. El plan comenzaba a tomar forma. Y la venganza, aunque amarga, también me ofrecía la oportunidad de cerrar ese capítulo de mi vida. Pronto, todo cambiaría. La ciudad, el dinero, las propiedades, nada de eso importaba ya. Lo único que me importaba era conseguir lo que merecía. Lo que había perdido. Así, como si todo estuviera encaminado por fin. Supe que el momento de actuar había llegado. Los días se deslizaban con la misma quietud que caracteriza a la vida rural. Sin embargo, una nueva sensación comenzaba a nacer dentro de mí. Como una semilla que, aunque pequeña, tenía la fuerza suficiente para cambiar el rumbo de todo. La vida en el rancho, con su calma engañosa y su rutina repetitiva, me había dado una oportunidad que no podía desaprovechar. La oportunidad de reconstruir lo que Yanis había destrozado en mí. Cada amanecer que pasaba, me acercaba más a la idea de lo que necesitaba hacer para seguir adelante. Para tomar control de mi destino. Y sobre todo,
para encontrar una forma de justicia que me permitiera sanarme. El dolor seguía ahí, palpitante. Pero la rabia ya no era el motor que me movía. Había algo más fuerte, algo que estaba tomando forma. Y ese algo era el deseo de transformación. De dejar atrás la sombra del hombre roto que una vez fui y dar paso a un ser que no solo buscaba venganza, sino también redención. Kathleen. Esa palabra, pronunciada en silencio dentro de mi mente, comenzaba a ser el único foco de mis pensamientos. A lo largo de los días en el rancho, había comenzado a ver en Kathleen algo que no esperaba. La posibilidad de una vida nueva. No era que creyera que reemplazaría a Janis, ni mucho menos, pero Kathleen, con su franqueza, su inteligencia, y esa mirada desafiante que muchas veces me dejaba sin palabras, me hizo sentir que aún podía confiar en alguien. No la veía como una cura para mi dolor, pero había algo en su forma de ser que me dio esperanza. Algo que había perdido hacía mucho tiempo. Sin embargo, había algo más profundo entre nosotros. Lo sabía, a medida que pasaban las semanas. La relación con Kathleen se fue profundizando. No de la forma en que me habría gustado, pero de una manera que tenía su propio valor. Su cercanía, su apoyo sin palabras, me fue envolviendo de una manera que no podía ignorar. Había una especie de calma cuando estábamos juntos. Como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera y quedáramos solo nosotros. Buscando algo que ni siquiera sabíamos definir. Sin embargo, al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que debía mantener la distancia. A pesar de que sentía una atracción innegable por ella. Algo me retenía. No era solo mi pasado, sino también el miedo a repetir los errores que cometí con Janis. La idea de entregarme a alguien más sin antes entenderme a mí mismo completamente me aterraba. Fue en una tarde gris, mientras ambos trabajábamos en el granero, cuando la situación dio un giro inesperado. El aire estaba cargado, el cielo cubierto de nubes que presagiaban una tormenta, pero el clima no era lo único tenso. Yo lo sentía, por alguna razón. Kathleen lo sentía también. ¿Qué estás buscando aquí, Carson?, me preguntó, de repente, sin mirarme directamente, pero sabiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que ambos queríamos admitir. Su tono, aunque suave, cargaba un peso considerable. Estaba enojada. O tal vez decepcionada. No era difícil leer entre líneas en esos momentos. Me detuve un momento. Dejé caer la pala que había estado usando para llenar un saco de heno. Y la miré fijamente. No lo sé, Kathleen, no lo sé, respondí con sinceridad. Sentía que había algo en mi interior que aún no podía entender completamente, pero que estaba comenzando a salir a la luz. Ella se giró hacia mí. Y por un breve instante, nuestras miradas se encontraron. No fue una mirada cualquiera. Fue como si nos estuviéramos mirando a través de las máscaras que ambos habíamos construido a lo largo de nuestras vidas. En sus ojos vi una mezcla de frustración y comprensión. Y algo más que no pude descifrar completamente. Yo tampoco sé qué quiero, dijo Kathleen, con una sonrisa triste, casi como si se estuviera resignando a algo que ni ella misma comprendía. Pero sé lo que no quiero. Y no quiero que te quedes aquí solo por escapar de tu pasado. Esas palabras golpearon en algún rincón de mi alma. ¿Acaso me había quedado en el rancho solo para huir? ¿Para esconderme de lo que había hecho? ¿De lo que Janis me había hecho? Tal vez sí. Tal vez era eso lo que me mantenía aquí. Pero también había algo más. No sabía cuánto tiempo nos quedamos allí. En silencio, mirándonos sin hablar. Pero en ese momento, todo parecía claro. Kathleen y yo, por mucho que intentáramos evitarlo, estábamos buscando lo mismo. Un refugio. Un lugar donde reconstruirnos.
donde sanar las heridas que ambos habíamos acumulado en nuestras vidas. Y aunque no lo dijimos en voz alta, ese fue el primer momento en que entendí que la conexión que sentíamos el uno por el otro iba más allá de una simple amistad. La tormenta llegó esa misma noche. La lluvia comenzó a caer con fuerza, azotando las ventanas de la cabaña donde nos refugiamos. El sonido de las gotas golpeando el techo era lo único que podíamos escuchar mientras comíamos en silencio. Kathleen parecía más distante, como si estuviera pensando en algo que no quería compartir. Y yo, por mi parte, luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Pero, en ese momento, no había necesidad de hablar. Sabíamos lo que estábamos sintiendo, aunque no podíamos ponerle nombre. Al final de la noche, cuando la lluvia se calmó y el cielo se despejó, Kathleen se levantó y se acercó a la puerta. Miró por la ventana, observando cómo la luna comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando el campo desierto que se extendía ante nosotros. Sin decir una palabra, salió al porche, y yo, sintiendo una extraña necesidad de seguirla, me levanté y la seguí en silencio. Nos quedamos allí, en el porche, mirando las estrellas. El aire fresco de la noche parecía envolvernos en una especie de manto protector. Fue entonces cuando, por primera vez, Kathleen habló. No quiero que sigas con esta carga, dijo, su voz suave pero firme. No sé qué harás con tu vida, Carson. Pero sé que no puedes quedarte aquí esperando a que el pasado te defina. Tienes que dejarlo ir. Sus palabras me calaron profundamente. ¿Dejar ir el pasado? ¿Era eso lo que debía hacer? ¿Podía realmente dejar todo lo que había sucedido con Janice atrás y seguir adelante? ¿Y tú? Pregunté, sin poder evitarlo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Kathleen se giró hacia mí. Su expresión era seria, pero también llena de una tristeza que no podía esconder. Me miró por un largo momento, como si evaluara mis palabras antes de responder. No lo sé, dijo finalmente, pero lo que sé es que no voy a quedarme atrapada aquí por siempre. Igual que tú, no voy a seguir siendo una sombra de lo que podría ser. Y yo tampoco, pensé, aunque no lo dije en voz alta. Sabía que ambos estábamos en la misma encrucijada. Lo que el futuro nos deparara. Solo el tiempo lo diría. Pero en ese momento, algo cambió entre nosotros. Había una decisión silenciosa, un acuerdo tácito. Ambos teníamos que avanzar, dejar atrás lo que nos había dañado, y construir algo nuevo, aunque no sabíamos cómo ni cuándo. El viaje para encontrar la paz y la redención había comenzado. Pero el camino no sería fácil. Sabía que había mucho más que enfrentar. Muchas más pruebas que superar. Y a medida que avanzábamos, las sombras de nuestro pasado seguirían acechando. Pero ahora, al menos, no estábamos solos. La vida comenzó a tomar un giro inesperado después de esa noche bajo las estrellas. Aunque la conexión con Kathleen se había vuelto palpable, el peso de nuestras historias personales seguía colgando sobre nosotros como una nube oscura. Una sombra que se interponía entre nosotros y un futuro sin resentimientos. Las semanas siguientes transcurrieron con una mezcla de momentos tranquilos y profundos, pero también con una creciente tensión. Como si ambos estuviéramos esperando el momento en que nuestro pasado nos alcanzara. El rancho comenzó a ser, poco a poco, mi refugio. El trabajo me mantenía ocupado. El contacto con la tierra me ayudaba a desconectar de las sombras del pasado. Y la rutina me ofrecía una sensación de control que tanto había perdido en los últimos años. A medida que Kathleen y yo trabajábamos codo a codo, nuestra relación se fue fortaleciendo. Pero, en mi interior, sentía que aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Hasta qué punto estábamos realmente dejando atrás todo lo que nos había marcado? A veces, cuando la soledad se apoderaba de mí,
Me encontraba mirando el horizonte y cuestionándome si estaba tomando la decisión correcta al seguir adelante con esta nueva vida. Janice seguía en mi mente. Un espectro al que no podía negar. Había huido de ella. De su traición. Pero su recuerdo seguía vivo en mis pensamientos. Como una herida sin cicatrizar. ¿Era este un escape o realmente había dejado atrás mi pasado para comenzar algo genuino con Kathleen? Fue una tarde en que todo se desmoronó de nuevo. Me encontraba en el campo, trabajando en una cerca que necesitaba reparaciones, cuando un coche se acercó a la entrada del rancho. Estaba ocupado. Pero algo me hizo detenerme y observar. El coche se detuvo frente a la casa principal. Y cuando vi a quién estaba dentro, el aire se me fue del cuerpo. Janice. Su presencia me golpeó como una ola helada que borraba todo lo que había construido en esos meses. Bajó del coche con una actitud desafiante. Como si todo fuera parte de un juego que no comprendía. Y yo, por un momento, me sentí perdido. Como si todo lo que había hecho hasta ahora no fuera suficiente para liberarme de su presencia. Carson. Su voz sonó como una melodía que había olvidado pero que, al instante, me recordó por qué me había alejado. Sé que no has olvidado lo que pasó entre nosotros. Sé que no se puede borrar. Pero vine aquí para hablar. Para aclarar algunas cosas. Su mirada era segura. Pero también había algo en su rostro que me decía que no venía solo a hablar de su pasado. ¿Qué quería ahora? El nudo en mi estómago se apretó aún más. La mujer que había sido el amor de mi vida. La que me había destrozado. Estaba frente a mí, buscando una oportunidad que no merecía. No tengo nada que decirte. Janice, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Lo que había entre nosotros ya está terminado. No puedes volver a mi vida. El silencio se hizo pesado. Janice me observaba fijamente, como si aún creyera que podía manipularme de nuevo. Pero esta vez, no era la misma persona que había sido cuando la conocí. El hombre que ella había conocido se había deshecho. Lentamente, de su amor por ella. Y lo que quedaba era un ser herido. Pero ahora consciente de su propia fuerza. Sé que te lastimé, continuó, su voz suavizada por el remordimiento. Pero he cambiado, Carson. He estado buscando respuestas, buscando cómo enmendar todo lo que hice. Tú también lo sabes. No puedo seguir con Brandon. No me hace feliz, solo tú. No la dejé terminar. No podía, no iba a caer en sus palabras vacías nuevamente. Me había hundido demasiado en su mentira. No. No soy tu salvador, Janice. Y tampoco eres mi redención. Lo que hiciste, lo que me hiciste, no tiene vuelta atrás. Janice se quedó en silencio. Su rostro se crispó. Pero no era la rabia lo que lo dominaba. Era la desesperación. Ella había regresado, no por amor, sino por la necesidad de algo que se le escapaba. Tal vez quería recuperar lo que perdió. Tal vez estaba buscando una manera de deshacer el daño que causó. Pero yo ya no era el mismo hombre. Ya no me importaba lo que ella quería. La conversación se apagó, y tras unos momentos de silencio, Janice se giró para irse. El coche comenzó a alejarse. Y mientras lo observaba desaparecer en el horizonte, una extraña sensación de liberación me invadió. La verdad había sido dicha. La última mentira se había desmoronado. Janice ya no tenía poder sobre mí. Y lo sabía, pero lo que no esperaba era la mirada de Kathleen, que había estado observando la escena desde la ventana de la casa principal. Sus ojos se encontraban enrojecidos, y su cuerpo rígido mostraba claramente que había presenciado todo. El aire en la casa se volvió denso y tenso al instante. Me acerqué a ella, pero no pude articular una sola palabra. No sabía qué decir, cómo justificarme. Kathleen no habló inmediatamente. En lugar de eso, se quedó en silencio,
mirándome con una mezcla de confusión y dolor. Mi corazón se apretó al ver su reacción. Pero también entendí algo en ese momento. No podía huir de lo que había sucedido. No podía protegerla de todo lo que mi pasado aún arrastraba. Por supuesto, no podía esperar que ella simplemente me perdonara por lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué? Fue lo único que dijo. Su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué volviste a verla? ¿Carson? ¿Por qué te dejaste atrapar por ella otra vez? Me quedé parado frente a ella, sin saber qué responder. No había excusas. No podía darle una razón que tuviera sentido. La verdad era que mi pasado no había desaparecido aún. Aunque me había alejado de Janice, mi corazón seguía arrastrando las cicatrices de la traición. Kathleen. No era eso lo que intenté decir, pero ella me interrumpió. No, Carson, no se trata de lo que pasó entre ustedes. Se trata de lo que no has superado aún. Y se trata de lo que tú y yo no podemos seguir construyendo si no puedes dejarlo ir. Las palabras de Kathleen me atravesaron como un rayo. Mi pecho se oprimió, y por un momento me sentí como un hombre perdido, atrapado entre dos mundos. No podía negar lo que sentía por ella. Pero también sabía que no podía seguir arrastrando todo el dolor que Janice me había dejado. Kathleen me miró por última vez, con esa mezcla de tristeza y comprensión que tanto me había afectado desde que llegué al rancho. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la habitación. Sabía que necesitaba espacio, que necesitaba tiempo para procesar todo lo que acababa de suceder. Y también sabía que, en ese mismo momento, estaba comenzando a perderla. El tiempo que pasé sin Kathleen fue el más largo y oscuro que había experimentado desde que llegué al rancho. Sin embargo, algo en mi interior me decía que todo lo que había vivido, todas las lecciones que había aprendido, finalmente comenzarían a tener sentido. El viento soplaba con fuerza, como si me recordara que nada en la vida es fácil, que la redención no viene sin sacrificio. Pero estaba decidido a lograrlo. No solo por mí, sino por Kathleen, por ella y por el futuro que aún no sabíamos si podríamos tener. Sabía que debía enfrentar mis propios demonios, sanar por completo, y solo entonces podría ser el hombre que ella merecía.